Vamos a hablar sobre el matrimonio cristiano. Lo tenemos. No sé por qué la se ve, no se ve completa. Efesios capítulo 5, del 21 al 33. Efesios capítulo 5, del 21 al 33. Vamos al texto directamente, dice la palabra del Señor. Someteos unos a otros por respeto a Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Por tanto, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también la casada lo estén a sus maridos en todos. Maridos, amad a vuestras mujeres del mismo modo que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Lo hizo para santificarla después de haberla purificado en el lavamiento de la agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e intachable. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también el Señor a su iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán un solo ser. Grande es este misterio y digno, y digo esto refiriéndome a Cristo y a la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Oremos. Señor eterno, te damos gracias por tu palabra. Guíanos, Señor, a ser sensibles a ella y ayúdanos, Señor, a ponerla en práctica, Señor. Prepara los corazones, Señor, que están escuchando, que van a escuchar, y a mí, Señor, que puedas poner solamente lo que tú quieres que ponga para el bien y guía de tu iglesia, Señor. Gracias, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el matrimonio. Así comienzan muchos monólogos y se ríen del matrimonio y todas estas cosas, pero el matrimonio es una cosa muy seria. Como hemos visto en la primera, la segunda lectura, es una institución creada por Dios, tanto para cristianos y no cristianos. Pero para los cristianos debemos tener en cuenta que nuestro matrimonio tiene algo especial, porque Cristo está presente. Ahora quiero decir con esto, hay personas que estamos en pleno matrimonio, otros que todavía no saben lo que es esto, pero debes prepararte para ser un buen esposo. Y otros pues están ahí a punto de casarse, y otras personas que ya vivieron un matrimonio, que es un buen motivo también de dar gracias a Dios por este matrimonio. Estamos agradecidos a Dios y debemos estar agradecidos a Dios por la persona que ha puesto a nuestro lado. Y tú a lo mejor puedes hacer un estudio y decir, wow, no me gusta esto, no me gusta lo otro, no me gusta eso de mi pareja, de mi esposo, de mi esposa. Uy, si Dios sacara toda la lista que no le gustaría de nosotros, ¿dónde estaríamos? Por eso es importante que el eje del matrimonio sea Cristo, el centro como cristiano. Pero fijaros cómo comienza, todavía no voy a empezar con la palabra, pero fíjate cómo comienza. Porque aquí Pablo habla del matrimonio, pero después va a hablar también de los hijos, después va a hablar también de los empleados, que aquí se le ha usado la palabra siervos, ¿no? Pero someteos unos a otros por respeto a Dios, por temor a Dios, por amor a Dios. Comienza como diciendo, no solamente en el matrimonio, sino en todo, en la iglesia. Tenemos que estar para servir, y el pastor el primero. Dice, someteos unos a otros. Esto me está recordando la palabra de Pablo a los Filipenses, capítulo 2. Nadie se tenga por encima del otro, sino como humildemente, como hizo Jesucristo, que se humilló a sí mismo, o sea, parafraseando así muy por encima. Debemos que tener esto en cuenta. Y después de esta serie de Adviento Navidad, volvemos a esta serie de cartas de Pablo. Si os acordáis, para hacer un resumen rápido de lo que hemos visto hasta ahora, hemos visto cómo en esta carta Pablo presenta quién es Dios, cómo es Dios, el creador, el soberano, el que nos escogió, y cómo Él, a través de su gracia, que solamente la salvación es por gracia, somos salvos. Y como cristiano debe haber, y esto es el resultado,
de la gracia, una conversión, una transformación en nuestra vida que se va generando poco a poco, una metamorfosis, la conversión, la metanoia, que lo llaman los griegos. Y por los frutos seremos conocidos. ¿Y cómo nos van a conocer nuestros vecinos? Si en nuestro matrimonio no reina Cristo. ¿Cómo nos van a conocer nuestros amigos o nuestros familiares si no hay un reflejo de Cristo en la forma de tratarnos, de amarnos, de respeto? Yo una cosa que más detesto es escuchar a un cónyuge, sea hombre o mujer, hablando de su cónyuge. Se entiende que si es hombre de su mujer y si es mujer de su marido, hablando mal de su cónyuge. Oh, y que no sé cuánto, cuando se juntan hay dos amigos, tres, o cuando, sobre todo, y yo no quiero ser machista, pero esto pasa mucho en las mujeres, he visto mucho cuando voy por las cafeterías, he escuchado a 2 o 3 mujeres, con mi marido no sé qué, o en el mercado incluso. No hay una cosa más fea que una mujer o un hombre hablando mal de su cónyuge. No somos perfectos, pero ¿cómo Dios quiere que nos tratemos? Con amor, con humildad, con paciencia, con servidumbre, como vamos a ver ahora. Y esos son los frutos que deben ser conocidos. Obviamente, yo no le voy a pedir a la vecina que va a comprar el pollo, que está hablando con la carnicera, hablando mal de su marido, no le voy a pedir, conviértete, o sea, no decir, eso está mal hecho, porque primero tiene que convertirse, tiene que conocer a Cristo. Pero debemos mirar a Cristo y ver a Cristo en nuestro matrimonio, en nuestras relaciones. Ver también esa relación con Cristo de vivir en lo más íntimo de nuestra casa. Porque los frutos son conocidos fuera. Y ha habido casos, cuidado, ha habido casos en la iglesia de que llega el hermano a la iglesia o la hermana y es ejemplar en el hogar, es ejemplar en la iglesia. O sea, tío, una persona que sirve, una persona que habla cristianés, una persona que glorifica a Dios cantando, que es muy, muy amoroso con los hermanos en la iglesia. Pero en su hogar, no voy a decir que sea un maltratador, no voy a ponerlo más extremos, descuida las tareas del esposo, de velar por su familia, y tiene abandonada a la esposa, en ese sentido. Entonces, estamos llamados a ser también diligentes en nuestros hogares, tanto el hombre como la mujer. Y el matrimonio es un reflejo, o debe ser un reflejo, de la relación de Cristo con su iglesia. Existen, como he dicho antes, sí, existen matrimonios con mucho éxito que no son cristianos, porque esta institución del matrimonio es antes de la caída, es para toda la humanidad. Pero nosotros como cristianos más todavía debemos hacer hincapié de que nuestro matrimonio sea un reflejo del amor de Cristo que nos tiene. Muchas veces nuestro matrimonio se va a ver reflejado en lo íntimo y en lo público. Va a ser reflejo de la relación íntima que tenemos nosotros cada uno con Cristo. Si no tenemos relación con Cristo, nuestro matrimonio va a reflejar esto, por mucho que amemos a nuestra esposa. Pero si tenemos una relación íntima con Cristo, esto también se va a ver reflejado en nuestro matrimonio y nuestra relación. Cuando digo matrimonio me refiero a todas las relaciones, pero estamos hablando de aquí del matrimonio. Pero ¿qué nos enseña este pasaje acerca del matrimonio? ¿Qué es un matrimonio cristiano? ¿En qué se diferencia con uno que no es cristiano? ¿Cómo debe vivir? ¿Cuáles son las responsabilidades de cada uno y los beneficios? Y luego debemos preguntarnos, y esto sí os pido a los que estéis casados, ¿mi matrimonio se caracteriza como un matrimonio cristiano? Por lo menos la parte del creyente. Aquí hay varios matrimonios que ahora mismo el marido pues, no creyente o está alejado. No le olvidas, por ejemplo, a tu cónyuge, si no viene a la iglesia, que sea el más cristiano de todos. Pero sí de tu parte. Tú estás reflejando ser una esposa cristiana. Hablo esposa porque la mayoría son esposas. Tú estás reflejando esto. Pues vamos a ver lo que dice el pasaje. Primeramente, el matrimonio no es obligado, por lo menos en nuestra cultura, gracias a Dios. Nadie te impone una pistola, ni tu padre te dice cásate con el vecino de enfrente, que así tenemos más terreno. No, el matrimonio es voluntario. Por lo tanto, el primer punto que vamos a ver es que es un sometimiento voluntario. Y Pablo por eso dice, someteos unos a otros por respeto a Dios. Y este sometimiento, un principio cristiano, cuando nosotros nos sometemos a la otra persona,
es porque antes nos hemos sometido a Dios. Cuando nos sometemos a Dios, sabemos cómo someternos sanamente, sin un fanatismo ciego o que anule nuestra persona. Sabremos someternos y servir a nuestro cónyuge, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros hermanos. Por lo tanto, es un sometimiento mutuo, primeramente hacia Dios. Obviamente, si la otra parte no es creyente, por lo menos es un sometimiento de la persona creyente, primeramente a Dios. Por eso yo he dicho que el matrimonio civil es válido. Si no te has casado un pastor o que sea, no pasa nada. Es válido el matrimonio civil, no es un sacramento. Pero si te haces un matrimonio, tú te estás delante del Estado, delante de la sociedad, te estás diciendo, él es mi esposo, pero también lo estás haciendo delante de Dios como cristiano. Y cuando lo hacemos en una iglesia, un pastor os casa, estás diciendo también delante de Dios, hay unos votos diferentes también, que lo puedes escribir, que no sé qué, y todas estas cosas. Y estás diciendo delante de Dios, voy a vivir en unión a esta persona, como tú estás unido a mí. ¿Viste la responsabilidad que tiene esta persona? Una responsabilidad bonita. Yo si echara el tiempo atrás me volvería a casar con mi esposa, es bonito. Por lo tanto, es un sometimiento mutuo primeramente a Dios. Yo recuerdo que hablando con Sandra, y permitidme que conteste, estábamos a punto de casarnos. Y yo sabía qué respuesta me iba a dar, pero yo la pregunta, siempre la quise hacer esa pregunta, unos días antes de casarnos. ¿Tú a quién amas más? ¿A Dios o a mí? Y ella me dijo, a Dios. No que me estaba diciendo a Dios, sino a Dios. Y dije yo, buena respuesta. Entonces, sí, seguimos. Porque sé que amando a Dios, va a amarme a mí. Si hacemos un ídolo de nuestro cónyuge, estamos distorsionando realmente el amor de Dios. Y estamos distorsionando el amor que tenemos que tener a nuestro cónyuge. Que a veces pasa. Y hay que tener mucho cuidado. Esto es importante, de tener este sometimiento primeramente ante Dios. Esto marcará las directrices de cómo debemos relacionarnos con los demás, pero con mucha más razón con el matrimonio. Que el matrimonio que tiene esta mística especial, porque Cristo lo compara mucho con su relación. Y Pablo, la palabra de Dios, lo compara con su relación con la iglesia. Por lo tanto, el matrimonio tiene esta mística especial, ¿no? Y cómo debemos, en este sometimiento voluntario, obedecemos. ¿Y a quién obedecemos? A Dios. Y es un obedecimiento al amor, en amor, lo establecido por Dios. Vale, aquí ya empieza lo que a algunos ya no les gusta tanto. Es que Pablo no es machista, que no sé qué, no sé cuánto. Lo he escuchado de todo. No, Pablo no era un machista. Pablo está hablando en su carta lo que, si tú crees que la palabra y lo creemos como cristianos, es inspirada por Dios, Pablo está hablando, no, es que Pablo hablaba por una sociedad. Hay puntos que sí, igual que la ley antigua estaba para una sociedad, pero esto es un principio cristiano porque está reflejado en Cristo. Por lo tanto, esto no es algo retrógrado. Pablo no era un retrógrado. Pablo no está hablando a la gente del siglo I. Esto también para el siglo XXI. Claro, vamos a verlo con qué lentes, ¿no? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como el Señor. Hoy me voy a llevar como completo. De homófobo, según no me escucha lo que he dicho antes, y de machista, y de misógino. Hoy ya tengo el como completo según la sociedad. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Hermanos, Dios es un Dios de orden. Dios no crea todo chapuzas, cosas grises, o a hacerlo de una manera desordenada. Dios es un Dios de orden. En todo, desde su creación lo vemos. Ha establecido un orden que debemos obedecer. Primero, una de las cosas primeras que hizo, instituyó el matrimonio con un orden, el hombre y la mujer. Fuera de esta unión, hombre y mujer, puede llamarse como quiera, pero no se puede llamar matrimonio, ni mucho menos estar bendecido por Dios. Porque la relación entre personas de un mismo sexo es pecado. Primero instituyó el matrimonio con el hombre a la cabeza
Pero si hemos leído el texto, esto tiene también sus cosas para lo bueno y para lo malo en la cabeza. Y el hombre tiene una responsabilidad muy importante y que vamos a ir después a esto. Esta responsabilidad, este rol del hombre, no debe ser tomado, y esto hablo de los hombres, no debe ser tomado para ser un déspota machista. Dios no fabrica machistas, Dios no quiere machistas. Este rol no es un rol para que el hombre maltrate a la mujer, porque el hombre que hace esto dará cuentas a Dios. Sino que este rol de cabeza, como después veremos, es una cabeza para proteger, guardar y amar. Y no digo que la mujer no pueda protegerse ella sola, sí puede, y muchas mujeres tienen más valor que hombres y todas estas cosas, puede vivir su manera, pero Dios ha creado eso también en un estatus de parte espiritual. El hombre es cabeza, como vamos a ver, es cabeza del hogar también, en un estatus de sacerdote /pastor, que debe administrar, no solamente hoy trabaja el hombre y la mujer, pero en la parte espiritual debe velar, como el pastor es hombre en la iglesia, en el hogar, el hombre debe suministrar esto, la parte espiritual. Me estoy mirando a algunos, sí, pero si mi marido ni es creyente. No, estoy hablando del caso que fuera creyente. Para las mujeres que no son creyentes, dice, con buen testimonio ganará a tu esposo. Entonces, este es el rol del hombre. Es responsabilidad para proteger, guardar y amar, mirando a Cristo. Calvino lo resumió perfectamente. Calvino dijo lo siguiente sobre esto: Dios nos ha unido a otros de tal manera que ningún hombre debería evitar tal sujeción. En donde reina el amor, hay servicio mutuo, no hay excepción ni siquiera para reyes o gobernantes, porque su gobierno debe ser de servicio. Por tanto, es muy cierto que debería exhortar a todo el mundo a someterse unos a otros. La cabeza del hombre no es una cabeza para decir soy un déspota, sino una cabeza de servicio. Igual que el pastor, el pastor es cabeza de la iglesia, pero no es una cabeza de déspota, sino una cabeza de servicio, de proteger, de amar, de guardar. El marido debe ser igual en la casa. Cristo es la cabeza real de la iglesia. Y Cristo como cabeza no es un tirano, ¿no? Que busca nuestro mal aprovechando de su estatus de cabeza. Algunos políticos sí, pero Cristo no. Sino que Cristo nos ama, nos guarda, dio su vida por nosotros. Este es el ejemplo de cabeza que debemos tener en todo, siempre que ocupemos un rol de responsabilidad, tanto como pastor, como padre, como esposo. Hay una frase que mira, esto os va a gustar, sobre todo a las mujeres. Algo que dijo Matthew Henry. La mujer fue formada, Matthew Henry fue un teólogo del siglo XVII. La mujer fue formada de una costilla, es decir, del costado de Adán. No fue hecha de su cabeza, como para que tenga dominio sobre él, ni de sus pies, como para ser pisoteada por el hombre, sino de su costado, para ser igual a él, de debajo de su brazo para ser protegida, y junto a su corazón para ser amada. Eso es. Eso es el reflejo de lo que es Cristo en nuestras relaciones de matrimonio. Para ser buenos esposos, miremos a Cristo y su relación con la iglesia. El matrimonio es la imagen de Cristo y la iglesia. Fíjate lo que dice Pablo, versículo 23, 24. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es cuerpo y Él es su Salvador. Por tanto, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido en todo. Cristo tiene la autoridad y le corresponde ejercerla. Y Él la ejerce. El marido tiene la autoridad y le corresponde ejercerla, pero nunca de forma dominante. La comparación que vemos aquí de Cristo como la cabeza de la iglesia revela el sentido en el que el marido es la cabeza de la esposa. Es una cabeza en cuanto a estar vitalmente interesado en el bienestar de ella. Él es su protector, su modelo de ser protector es el modelo de Cristo como cabeza de la iglesia. Lo que viene Pablo a decir aquí respecto a las mujeres es lo siguiente: la esposa debe someterse voluntariamente a su esposo, a quien Dios le ha asignado como cabeza suya. Ella ha de reconocer que
en su calidad de cabeza, su esposo se halla tan íntimamente unido a ella y tan profundamente preocupado de su bienestar, que su relación hacia ella tiene como base el interés sacrificial de Cristo por su iglesia, el cual le compró con su propia sangre. Pablo en este pasaje proyecta esta visión, lo que debe ser un matrimonio cristiano. Basa sus instrucciones en que cada esposo debe no mirar como el mundo quiere verse o quiere que lo veamos, sino como Cristo nos enseña a través de su relación con la iglesia. Las esposas, igual. Mi esposo no es cristiano, o mi esposo no habla. Ora tú. Sé tú esa atalaya de oración en el hogar, que ore cada día por tu esposo. Sé testimonio que acerca a tu esposo a Cristo. Pero la responsabilidad de la cabeza no es un mero privilegio del marido, sino una suprema responsabilidad. Yo lo comparo mucho porque yo soy pastor, esposo y ahora padre, y lo comparo mucho con el rol del pastor. A veces se ve una imagen muy romántica de lo que es el pastor, pero no es un privilegio, es una responsabilidad suprema. Y la de padre, la de pastor, la de padre, la de esposo, es igual. Y esto trae muy fuertes consecuencias para lo bueno y para lo malo. Por lo tanto, sería imposible ejercer de padre, de esposo cristiano o de pastor, por ejemplo, si sacamos de nuestra vida a Cristo, si no miramos a Cristo. Por eso la responsabilidad, ahora viene la tralla para el marido. La responsabilidad del marido es obedecer primeramente a Cristo. El versículo 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres del mismo modo que Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, entregándote a ella. Como entrega, sacrificio, pero un sacrificio que emana no de la obligación de que porque tengo que hacer las cosas, sino que emana de un verdadero amor, como hizo Cristo. Un amor a Dios primeramente y un amor a ella. Pues estoy hablando de los maridos ahora. Y no para después, no para después echar cosas en cara o ayudando por interés. Hoy por mí, mañana por ti, yo al revés. Lo detesto ese dicho. El amor es desinteresado y empieza por casa también. Porque si no eres capaz de vivir un amor desinteresado de servicio ante tu esposa, ¿cómo lo vas a hacer con los demás? ¿Y cómo amó Cristo a su iglesia? Bueno, todos sabemos ya esto. Mira la cruz. Amor en la dimensión de la cruz. Este es el estándar, los maridos, hombres, que tenemos para amar a nuestras esposas. Con los brazos abiertos como Cristo en la cruz. Siempre con los brazos abiertos. Estando prestos a abrirlos, a recibir cada momento a nuestra esposa. En todo el sentido, para guardarla, para amarla. No solo amar se trata la cosa, sino también de ser proveedor. Y no me estoy refiriendo solo a lo material. Sino también, y muy importante, a lo espiritual. Si eres un esposo cristiano, esta es tu responsabilidad. No descuide la parte espiritual de tu casa. Si eres un esposo cristiano y es tu esposa la que tira de ti para orar, algo está fallando en ti. Si eres un esposo cristiano, debes ser el primero que llames a tu esposa, que tus hijos, a orar cada día, a tener ese devocional, a tener ese tiempo con Dios. Porque estás proveyendo no solamente lo que traes del trabajo, sino lo más importante, como un esposo cristiano, estás proveyendo salud espiritual a tu casa. Porque también daremos cuenta por esto. Hay una ilustración muy hermosa que se hace con paraguas. Y Dios, Cristo, como cabeza, es el paraguas que guarda a la familia. Pero hay un paraguas más por debajo, que es el del esposo.
Bueno, entre medio estaría el del pastor, pero bueno, yendo a la familia. Es el del esposo, padre. Ese paraguas ha ido a otro paraguas por debajo, que es el de la mujer, la madre. Y otro paraguas por debajo, que es el del hijo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con esa ilustración? Cristo nos guarda todo, pero el padre es la responsabilidad de él guardar a la familia, y el padre dará cuenta a esto a Dios, y la esposa es la responsabilidad de guardar a los hijos junto con esta cobertura. No sé si me estoy explicando. ¿Qué quiere decir con esto? La esposa no va a tener que dar cuenta a Dios por el esposo, sí por los hijos. Pero el esposo sí va a tener que dar cuenta a Dios por la salud espiritual de su esposa y sus hijos. Igual pasa con el pastor, por eso a veces yo hablo así. Porque yo voy a dar cuenta a Dios por la salud espiritual de esta iglesia. Por lo tanto, es un rol importante, de mucha responsabilidad del marido, del esposo. Por eso es un papel también de cuidado y de guardar. Fíjate, el versículo 27 dice: a fin de preservarla a sí mismo como lo que hizo Cristo, ¿no? Como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e intachable. Debes velar por tu esposa o por tu futura esposa. Esto también apúntalo para cuando te toque. Debes guardar, y también a ti, apunta bien para cuando te toque. Debes guardar a tu esposa. Debes velar por su dignidad. Por eso de hablar mal de los cónyuges es una cosa de lo peor. Debes velar por la dignidad de tu esposa y tu familia. Hay momentos complicados, sí, todos sabemos, en una relación, en un día a día. Nosotros somos complicados también delante de Dios. Imagínate, si Dios nos echara por cara todas las veces que metemos la pata. Pero la pregunta es, cuando somos complicados, ¿Dios nos desecha? Cuando somos complicados, ¿Dios nos repudia? Cuando somos complicados, ¿Dios nos ataca ofendiéndonos? No. Ahí está el supremo pastor, Cristo, la cabeza, para amarnos, guardarnos, guiarnos y perdonarnos. No somos perfectos. Nuestras esposas no son perfectas. Vuestros esposos no son perfectos. Pero debe reinar el amor. Esto debe ser tú, esto mismo. Es una gran responsabilidad, es un deber, pero tiene mucha bendición cuando miramos a Cristo para relacionarnos en el hogar. Amados, amar a nuestras esposas, amar a nuestros esposos como a sí mismo. Fíjate lo que dice el versículo 28. Asimismo, y está hablando de los maridos especialmente, asimismo los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, pues nadie ha odiado jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también el Señor a su iglesia. ¿Por qué somos miembros de su cuerpo? Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de su hueso. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán un solo ser. Este pasaje habla muy claro. No haría falta ni comentar mucho, porque habla muy claro. Cristo es con la iglesia un mismo cuerpo, un solo cuerpo. Nosotros con nuestras esposas y las esposas con los esposos también son un solo cuerpo. Las esposas deben amar a su esposo como aman a Cristo, y los esposos deben amar a sus esposas como siente que Cristo les ama a ellos. Debemos amar a nuestro cónyuge como también nos amamos a nosotros, y no vernos también superiores. ¿Qué quiere decir esto? Hay un equilibrio. Cuando nosotros quitamos de la ecuación a Cristo, puede suceder una distorsión del amor incluso que nos tenemos a nosotros mismos. Hay dos extremos. Muchas veces se habla de la falta de humildad, muchas veces se habla del amor estratosférico que nos tenemos a nosotros mismos, el egocentrismo. Yo hablo mucho de esto también. Pero también hay otro extremo, que es una distorsión del amor. Cuando no nos aceptamos a nosotros mismos. Eso también está mal.
Hay un equilibrio. Que eso se puede equilibrar cuando miramos a Cristo. Cuando tú no te aceptas a ti mismo, no me gusta mi forma de ser, no me quiero, me veo mejor a todos los demás. Sí, eso es en un equilibrio bíblico, mirando a Cristo, eso está bien. Pero muchas veces esa visión de no quererse a sí mismo es una negación de Dios en tu vida. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Porque si realmente Cristo está en tu vida y tú conoces a Cristo y entiendes la creación y el amor que te tiene, por muchas dificultades que tú tengas, por mucho que tú te veas, sí, es verdad, somos un poco pecadores y una poquita porquería como ser humano, pero Cristo lo da todo en nosotros, lo pone todo en orden. Y debemos entender que ese amor que Cristo nos ha mostrado en la cruz ha restaurado nuestro ser. Y debemos entender que Cristo, que Dios, por medio de Cristo, nos ama tal como somos. Y si nosotros nos amamos a nosotros, estamos diciendo a Dios que ha hecho las cosas mal. Y debemos aceptar nuestra realidad tal como somos y caminar con ello, porque muchas veces lo negamos, no lo aceptamos, por orgullo. Que parece que no, pero el orgullo se puede manifestar de esta manera también. Por orgullo. Porque no nos gusta nuestra historia. Por envidia, porque queremos la historia del vecino. Por celos. Y eso Dios lo destruye cuando Él reina en nuestro ser. Por lo tanto, debes amarte a ti mismo como Dios te ama, en una manera de orden, de humildad. Por eso es importante ver a Cristo en la relación, no solamente hacia los demás, sino hacia nosotros mismos. Sí, mi carne es débil, como diría Pablo. ¿Quién me librará de esta carne? Yo soy pecador, pero Cristo reina y vive en mí. Debes caminar con esto. Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 11, no lo voy a leer, pero es un pasaje muy conocido. Por tanto, si hay algún vuestro consuelo, ser como Cristo, humildes, pero en amor a Dios y amor de Cristo, amando a los demás. Y esta expresión, siguiendo el ejemplo de Cristo, las pisadas de Cristo, comienza en el matrimonio, en las relaciones íntimas. Y bueno, siempre digo, todo comienza en nuestra intimidad con Dios, en nuestra oración, en nuestro devocional, pero el primer paso, después de nosotros ser los más próximos, los más cercanos. ¿Y quiénes son? Nuestra familia, nuestro cónyuge. Y ahí debe empezar a reflejar el amor de Cristo. Por eso es importante este pasaje. Después Pablo sigue diciendo, grande es este misterio, y digo esto refiriéndome a Cristo y a la iglesia, por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Vamos recapitulando ya. Debemos imitar a Cristo, imitar el amor de Cristo en nuestro hogar. Hay una gran diferencia, y no una diferencia para jactarnos, sino para dar la gloria a Dios con el mundo de nuestro hogar. Que en nuestro hogar hay una Biblia que no solamente está de adornos llenándose de polvo. Hay una Biblia que, por lo menos creo yo, debe ser leída y orada, que se lee, que se ora, que se medita. Y esto debe ser el padre de familia que vele como el pastor del hogar para que en su casa no falte ni un día una oración al Señor, un tiempo de devoción. Y esa es la diferencia, que imitamos a Cristo. ¿Y cómo podemos ser imitadores de Cristo si convivimos con Cristo? Si caminamos con Cristo. Debemos amarnos, esposos, esposas, como Cristo se relaciona con su iglesia. Y es eso donde debemos mirar a Cristo, cómo se relaciona con su iglesia. Esto debe reflejar en nuestra vida. Por lo tanto, necesitamos tomar responsabilidades cada uno en su rol. Y no es menor el rol de la mujer. No es menor el rol de la mujer. Yo siempre digo que yo estoy aquí parado porque mi esposa me ama con sus defectos, como yo con mis defectos. Pero me ama como Cristo nos enseña.
Si no, no podría capaz de estar sostenido aquí. Hay un dicho que dice, detrás de un hombre hay una gran mujer. Detrás de un pastor, detrás hay una mujer también que ama. Detrás de un hogar cristiano hay una mujer también. Detrás de un hombre cristiano hay una mujer también que ama, que se apoya mutuamente. Hermanos, con esto vamos terminando ya. No seamos negligentes en nuestro llamado y en nuestro rol. No. Mirad una historia. ¿Cuál es el matrimonio? Un joven pintor decidió crear una obra sobre el amor. Usó como inspiración el amor de Cristo y el matrimonio, la relación. En su pintura hizo 2 corazones, imaginaros, es un lienzo, 2 corazones entrelazados y estaban protegidos por una cruz. Mientras pintaba, se dio cuenta de que el amor verdadero no es solo una emoción, sino una elección diaria de dar y recibir. Esta ilustración que podemos ver, visual, se convirtió en un poderoso recordatorio para este hombre y para nosotros. El matrimonio es un viaje compartido que refleja el amor sacrificial de Jesús en ambos lados, en un amor transversal. Hagamos la cosa como Dios manda, obedeciendo y entregándonos a Él primeramente, para que así tengamos un matrimonio sano. Marido, ama a tu mujer y tomaros en serio el rol de la responsabilidad de ser también administradores espirituales, ministros de vuestra casa. Y esto no va solo de casados, como he dicho, también va de jóvenes que algún día se casarán. Y sinceramente, mirando a esta iglesia, oro por los maridos. Oro, porque veo esta iglesia que las mujeres van caminando, creciendo. Pero Dios toca los corazones de estos maridos. Veo un compromiso mayor entre las mujeres que entre los hombres. A los que son jóvenes, tomadlo en serio, por favor. Amaros, porque algún día tendréis vuestras esposas y deberéis ser los administradores de vuestra casa. Así también los que están casados, no seáis negligentes con esto. Esto es serio. Debéis ser los primeros en el hogar, no solamente en llevar la nómina, sino también en tirar de tu esposa y tus hijos para ponerte a orar. Mujeres, estad a una con vuestro marido, siendo buena consejera, orar por él, para que así como familias, pilares de esta sociedad, brille la luz de Cristo en el mundo. Para que brille en el mundo, debe brillar primeramente en nosotros, en nuestra familia. Solamente decir una cosa más, esto es serio, no juguemos. El que tenga oídos para oír, que oiga. Escuchemos la voz del Señor. Oremos. Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu verdad, por tu amor. Señor, míranos, aquí estamos. Imperfectos, cometiendo errores, pero confiando y descansando en tu gracia, Señor. Ayúdanos, Señor, a que en nuestras familias brille tu amor. Que tu amor llene nuestro hogar, Señor. Señor, te pedimos que seamos los primeros, los esposos, en la responsabilidad que tú nos has dado, Señor, en tirar de nuestra familia.